Una vez existió un chimpancé llamado Oliver, y su existencia desconcertó al mundo. Fue capturado en África Central en los años 50 y llevado a Estados Unidos, donde vivió con una pareja de entrenadores en Nueva Jersey. Caminaba erguido, tenía el rostro plano, casi sin pelo, y una mirada tan profunda que científicos aseguraban que parecía razonar como un humano. No le atraían las chimpancés. Se enamoró de una mujer, su propia cuidadora, y un día intentó aparearse con ella. Durante años se creyó que era un experimento secreto. Algunos decían que tenía 47 cromosomas, justo entre los humanos, 46, y los chimpancés, 48. ¿Un híbrido prohibido? ¿Un error de la evolución? Las pruebas genéticas en 1996 demostraron que era un chimpancé común, pero su comportamiento nunca fue explicado. Pasó 9 años encerrado en un laboratorio de Pensilvania, casi sin moverse, hasta que en 1998 fue rescatado y llevado a un santuario en Texas. Murió en 2012, ciego y solo, como si el mundo no supiera qué hacer con él. Oliver existió, y nadie, hasta hoy, puede explicar qué fue realmente. El video prohibido, el cuarto de las pieles humanas. ¿Y si te dijera que hubo un video tan perturbador, tan inquietante, que fue completamente borrado de Internet? Un video que muchos vieron, pero que jamás volvieron a encontrar. A principios de los años 2000, en una era sin redes sociales, comenzó a circular en foros oscuros y discos compartidos un archivo titulado por algunos como Skin Room o El cuarto de las pieles. No se sabe quién lo grabó ni cómo salió a la luz, pero quienes lo vieron lo recuerdan vívidamente. Un laboratorio estéril. Filas interminables de cuerpos colgados, cuerpos humanos vacíos, como si hubieran sido desollados y conservados como trajes. El video tenía una voz en inglés, con tono neutral, casi científica. Explicaba el entorno como si fuera parte de un procedimiento técnico, pero no había nada normal en lo que mostraba. Los cuerpos no eran maniquíes, tampoco parecían réplicas. Eran humanos, y estaban colgados como piezas de colección. Durante un tiempo, el video se compartió entre coleccionistas de horror, páginas de contenido extremo como Rotten y Ogrish, y foros cerrados. Pero luego, desapareció. No fue eliminado por una plataforma, fue borrado del rastro digital por completo. Años después, comenzaron a surgir testimonios en Reddit, 4chan, foros perdidos en la web profunda. Personas que aseguraban haberlo visto, personas que lo buscaron incansablemente, y lo más perturbador, nadie lo volvió a encontrar. ¿Cómo es posible que un video que se viralizó antes de la era moderna de Internet desaparezca por completo? Hoy existen programas que escanean toda la red. Archivos ocultos, bases de datos, servidores antiguos, pero no encuentran nada. Solo quedan descripciones, debates y un vacío imposible. Esa imposibilidad lo vuelve aún más inquietante, porque cuando algo se hace viral, se replica, se propaga. Pero con este video no ocurrió eso, solo se desvaneció, como si alguien se asegurara de hacerlo desaparecer. Y entonces surgen las preguntas más oscuras. ¿Era un video filtrado de experimentos reales? ¿Un laboratorio de clonación? ¿Manipulación genética? ¿O una muestra de lo que alguien, o algo, está haciendo en secreto? Tal vez nunca lo sabremos, pero quienes lo vieron no lo olvidan, y quienes lo buscan no lo encuentran. Y eso lo hace aún más perturbador. Dicen que lo extraen de niños, pero ¿qué hay de cierto en el adenocromo? Este compuesto existe de verdad, se llama adrenocromo, con R, y es un subproducto de la oxidación de la adrenalina. Fue estudiado científicamente en los años 50 y 60 por su posible relación con la esquizofrenia y efectos alucinógenos. Pero aquí es donde se pone raro. En los círculos de teorías conspirativas más oscuros, como los de QAnon, se afirma que la élite mundial secuestra niños para extraerles adrenocromo mientras están aterrorizados, ya que supuestamente su efecto es más potente así.
Se dice que lo usan como droga de la juventud eterna. Todo esto se mezcló con símbolos ocultistas, nombres poderosos de Hollywood, políticos y rituales satánicos, al punto que incluso celebridades como Tom Hanks o Ellen DeGeneres fueron señaladas como parte de esta red sin pruebas reales. Lo inquietante es que en foros de la Deep Web hay testimonios detallados de supuestos exmiembros que describen estas prácticas. ¿Verdad? ¿Mentira? Nadie ha podido probarlo, pero tampoco desmentir del todo los relatos más oscuros. La línea entre la locura y la verdad a veces es más delgada de lo que creemos. Lo que estás viendo no es una nave espacial, ni un ser de otro planeta, pero se mueve como si no obedeciera las leyes de este mundo. Esta criatura fue captada a más de 1000 metros bajo la superficie del océano, donde la luz no llega y la presión aplasta todo lo que no está hecho para resistir. Allí abajo, en lo profundo, apareció esto. Las imágenes fueron registradas por un vehículo submarino operado remotamente, o ROV, durante una expedición oficial del buque de exploración Okeanos Explorer, el 20 de marzo de 2013. En medio de las aguas heladas y oscuras del fondo marino, una forma negra, extraña y flotante comenzó a desplazarse frente a la cámara. Su apariencia cambiante, como si su cuerpo estuviera hecho de sombra líquida, desconcertó a muchos. Con una estructura que parece expandirse y contraerse y un resplandor en su centro que da la impresión de un ojo encendido o una fuente de energía interna, esta criatura fue rápidamente etiquetada en redes como un ser alienígena. Pero la ciencia tiene una respuesta, aunque igual de fascinante. Se trata de un animal muy raro de ver, un pulpo manta, también conocido como Tremoctopus, o en algunos casos, Halifron atlanticus. Vive en las profundidades extremas del océano y puede extender membranas parecidas a una capa que le dan esa forma fantasmal. Este tipo de pulpo es experto en mimetizarse, moverse con elegancia e incluso parecer más grande para intimidar a sus depredadores. El brillo que se percibe en su cuerpo puede deberse a la bioluminiscencia natural o a la forma en que refleja la luz del vehículo explorador, creando la ilusión de algo completamente irreal. Lo impresionante no es solo su forma, sino el hecho de que esté allí, en un lugar que sigue siendo más desconocido que la superficie de la Luna. De hecho, se estima que más del 80% del fondo oceánico aún no ha sido explorado. Entonces la pregunta no es si hay alienígenas en el espacio, sino cuántas criaturas como esta siguen ocultas, justo debajo de nosotros. ¿Qué pasaría si te dijera que un simple experimento con 2 rendijas puso en duda todo lo que creemos saber sobre la realidad? En 1801, Thomas Young realizó un experimento que parecía sencillo: disparar luz hacia una barrera con 2 rendijas. Esperaba ver 2 líneas en la pared del fondo, pero lo que apareció fue un patrón de interferencia, como si la luz fuera una onda. Hasta ahí, todo bien. Pero 2 siglos después, los científicos repitieron el experimento con partículas individuales, como electrones, y los resultados fueron aún más inquietantes. Cuando disparaban un solo electrón a la vez, el patrón de interferencia seguía apareciendo. Era como si cada electrón pasara por ambas rendijas al mismo tiempo, como una onda, hasta que alguien lo observaba. En ese momento, el electrón dejaba de comportarse como onda y se convertía en partícula, eligiendo una sola rendija, solo por ser observado. ¿Qué significa esto? Que el acto de observar cambia la realidad. Y aquí viene lo perturbador. La materia parece tener conciencia de cuándo la están mirando. El universo mismo, en su nivel más profundo, responde a la conciencia. Esto llevó a algunos científicos y filósofos a plantear una teoría aún más inquietante: la teoría del universo simulado. Si la realidad necesita ser observada para existir, ¿qué pasaría si solo existiera cuando alguien la carga, como en un videojuego? Algunos expertos en física cuántica creen que vivimos en una simulación tan avanzada que jamás podríamos distinguirla de la realidad.
Incluso Elon Musk ha dicho que hay una probabilidad casi cero de que estemos en el mundo base. Y si nunca has vivido en un mundo real, sino en un escenario perfectamente diseñado para hacerte creer que sí, la única forma de saber si estás en una simulación es cuando empiezas a cuestionarlo todo. En 1986, México recibió toneladas de leche en polvo y mantequilla, contaminadas con radiación, y casi nadie lo supo. Ese año ocurrió el desastre nuclear de Chernóbil, pero lo que pocos saben es que, tras la explosión, varios países europeos comenzaron a deshacerse de alimentos contaminados, enviándolos al extranjero. México fue uno de los destinos. Entre abril y julio de 1986, llegaron al país más de 50.000 toneladas de leche en polvo y mantequilla, procedentes principalmente de Irlanda, Francia y Alemania del Oeste. Todo parecía parte de un acuerdo de ayuda humanitaria, pero hubo algo extraño. Los productos no pasaban por controles rigurosos, incluso cuando investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares advirtieron sobre niveles anormales de cesio-137, un isótopo radioactivo. El gobierno ignoró las alertas. En 1987, la UNAM publicó un informe interno donde se advertía que varios lotes de leche distribuida en programas sociales mostraban niveles peligrosos de radiación. Lo más indignante es que esa leche fue entregada a miles de familias pobres a través del DIF y del IMSS. No hubo retiradas oficiales, no hubo advertencias públicas, solo silencio. ¿Y sabes qué es lo peor? Hasta hoy, nadie ha asumido la responsabilidad. No todo lo que viene como ayuda es realmente un regalo. El video muestra imágenes captadas aparentemente desde una nave o satélite en órbita, enfocando la superficie lunar con gran detalle. Se observan claramente cráteres, sombras profundas y zonas iluminadas por la luz solar. Pero lo que destaca, y que llama poderosamente la atención, es un objeto alargado, oscuro, que parece proyectar una sombra vertical muy marcada sobre el terreno. Este objeto no está estático. En ciertos fotogramas da la impresión de moverse, o al menos de cambiar de posición respecto al paisaje. Luego, en las tomas finales, se ve lo que parece ser un punto luminoso rojo flotando sobre el fondo negro del espacio. No se trata de estrellas ni de reflejos típicos. Es un punto definido, aislado, y que aparece en más de una toma. No hay logos de agencias espaciales, ni contexto claro de si fue tomado por la NASA, Roscosmos o una simulación digital. Pero la calidad y el movimiento parecen corresponder a imágenes reales de la superficie lunar, no CGI. Lo que ves en estas imágenes no es una simple cueva, es una estructura subterránea marcada con símbolos masones, construida con precisión y protegida con rejas de hierro. Al fondo, se observan bancas alineadas como si esperaran una audiencia secreta, pero lo más escalofriante no es la entrada. En lo más profundo de este lugar se encuentra una montaña de zapatos infantiles abandonados, viejos, polvorientos, todos diferentes, como si cada uno perteneciera a un niño distinto. ¿Dónde están esos niños ahora? ¿Por qué hay tantos? ¿Y por qué nadie ha dado una explicación oficial? Según teorías que circulan en foros ocultos, esta cueva es utilizada por una secta secreta dentro de la masonería conocida como la Logia del Silencio. Allí se realiza un ritual prohibido llamado el reemplazo del alma. Este ritual se lleva a cabo solo en fechas específicas, eclipses, lunas de sangre o alineaciones astrológicas. Los miembros más antiguos, altos funcionarios, empresarios y élites, son llevados hasta el lugar. A cambio de prolongar su vida o poder, deben absorber la energía vital de un alma inocente. Esa alma es un niño. El zapato que deja atrás es la única prueba de que alguna vez estuvo ahí. Exploradores que han grabado este lugar aseguran haber sido amenazados. Videos eliminados, cuentas cerradas, incluso reportes de visitas de hombres sin identificación que solo dicen: esto no es para el público.
Mira de nuevo las imágenes, bancas alineadas como si se tratara de un teatro ritual. Una entrada que no aparece marcada en ningún mapa oficial. Pilas de zapatos en zonas donde ningún niño debería estar. Un símbolo masón grabado sobre la entrada, justo sobre la oscuridad. ¿Y si esto no es ficción? Muchos quieren creer que es solo una historia más. Pero entonces, ¿por qué los zapatos siguen apareciendo? ¿Por qué el lugar está cerrado, pero el suelo muestra huellas frescas? ¿Y por qué cada vez que alguien pregunta, el silencio es total? Tal vez acabas de ver un fragmento del ritual más oscuro de nuestra historia. Esta criatura fue grabada a más de 3.000 metros bajo el mar, y hasta los científicos se quedaron sin palabras. Lo que ves en el video no es un efecto especial, ni una criatura inventada por Pixar. Es un Grimpoteutis, conocido como pulpo Dumbo. Pero lo que pocos saben es que este animal vive en una zona del océano donde la luz nunca llega, la presión aplasta cualquier forma de vida conocida, y el silencio es absoluto. Se mueve como flotando en gravedad cero, como si estuviera suspendido en el tiempo, y parece observar. Fue grabado por el buque Nautilus durante una misión del Ocean Exploration Trust en el Golfo de México. La criatura apareció sin previo aviso frente a las cámaras del ROV Hércules, descendiendo lentamente desde la oscuridad, como si hubiera estado esperando ser visto. Pero lo más inquietante viene después. Los biólogos marinos notaron que esta especie no solo tiene un comportamiento diferente a otros cefalópodos, sus movimientos son extremadamente precisos, casi robóticos. En algunas grabaciones, incluso parece evitar directamente los focos de luz o los campos de energía de los equipos submarinos. Algunos investigadores especulan que los Grimpoteutis podrían tener un sistema nervioso mucho más avanzado de lo que se pensaba, con una inteligencia no comparable a ningún otro animal de las profundidades. Y aquí entra la parte más inquietante. Ciertos patrones de comportamiento de estos pulpos han sido registrados cerca de estructuras geológicas anómalas en el lecho marino, como si patrullaran esos puntos específicos o custodiaran algo. ¿Qué hacen allí abajo, en completa oscuridad? ¿A qué responden sus movimientos casi sincronizados? ¿Y por qué cada vez que uno es grabado, parece más interesado en el humano que lo observa, que en huir? Quizá no vinieron del espacio. Quizá siempre estuvieron aquí, en el lugar más olvidado del planeta, el fondo del mar. Una vez existió un experimento tan macabro que fue enterrado por décadas. Corría el año 1940 cuando el neurocirujano Robert Jetta White empezó a jugar con la vida de una forma que aún hoy resulta perturbadora. No quería curar cerebros, quería trasplantarlos. Lo logró. En 1970 decapitó a un mono y trasplantó su cabeza a otro cuerpo, conectando únicamente el flujo sanguíneo. El mono abrió los ojos, seguía consciente, y podía seguir a los científicos con la mirada. No podía mover el cuerpo, no sentía nada, pero sabía que estaba vivo. Lo más escalofriante es que Robert White defendió estos experimentos como un paso hacia la inmortalidad humana. Dijo que el alma y la mente podían sobrevivir si el cuerpo era reemplazado, pero muchos lo llamaron el Dr. Frankenstein de la vida real. Aunque sus ideas fueron rechazadas oficialmente, en documentos filtrados del Pentágono se descubrió que varios gobiernos siguieron haciendo experimentos similares en secreto durante la Guerra Fría. Pero si esto pasó con monos, ¿cuánto falta para que alguien lo intente con humanos? Cada febrero, miles de personas viajan al Parque Nacional Yosemite para presenciar un espectáculo natural que parece sacado de una película de terror mística, la Firefall o Cascada de Fuego. Durante solo unos días, al atardecer, el sol golpea la famosa Horsetail Fall, una cascada de 480 metros, en el ángulo perfecto. Pero lo que se ve no es agua. Es una corriente de lava brillante, ardiente,
como si la montaña estuviera sangrando fuego. La imagen es tan intensa que por años muchas personas pensaron que era un truco digital. Pero lo perturbador no es solo su apariencia, sino su historia. Este efecto comenzó como un engaño humano. Entre 1872 y 1968, dueños de un hotel cercano tiraban brasas encendidas desde la cima del Glacier Point, creando una caída artificial de fuego frente a cientos de turistas. Era un evento aclamado, hasta que el gobierno lo prohibió por dañar el ecosistema. Décadas después, la naturaleza creó su propia versión, una cascada que arde sin fuego, un espectáculo tan real que parece imposible. ¿Qué más imitará la Tierra de nuestras locuras humanas, solo para hacerlo mejor? Ocurre en el Parque Nacional Yosemite, California, EEUU, normalmente en febrero, cuando el sol se alinea justo al atardecer con la cascada llamada Horsetail Fall. Si las condiciones son perfectas, agua fluyendo, cielo despejado, ángulo solar exacto, la luz del sol refleja sobre el agua y la hace parecer lava o fuego líquido. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por fotógrafos, turistas y medios como National Geographic y CNN. La Firefall original, artificial, desde 1872 hasta 1968, en el mismo parque, empleados del Glacier Point Hotel arrojaban brasas ardientes desde la cima del acantilado para que pareciera una cascada de fuego. Miles de turistas se reunían cada noche para verla. El evento fue finalmente prohibido por el Servicio de Parques Nacionales en 1968 por considerarlo antinatural y perjudicial para el entorno. Así que sí, la actual Firefall natural parece un fenómeno místico. Una vez, algo gigantesco emergió desde las profundidades del Océano Ártico, y los satélites lo captaron. En 2016, investigadores analizando imágenes satelitales cerca de la Antártida detectaron una anomalía submarina de más de 120 metros de largo, desplazándose bajo el hielo. Lo apodaron el Leviatán. No era un submarino, no era una corriente, era algo orgánico, y estaba vivo. La NASA negó tener información, pero poco después bloquearon el acceso público a las coordenadas originales. Oceanógrafos independientes empezaron a preguntarse si realmente se trataba de una criatura prehistórica aún no clasificada. Lo que más inquieta es que no es la primera vez que algo así se reporta. Durante siglos, marineros de todo el mundo han contado historias similares. En 1734, el misionero noruego Hans Egede describió haber visto una criatura más grande que nuestro barco, con ojos enormes y un cuerpo que parecía extenderse bajo el agua como una serpiente sin fin. En 1848, la tripulación del HMS Daedalus, un barco de guerra británico, informó oficialmente al almirantazgo haber visto una serpiente marina de al menos 20 metros nadando a gran velocidad en el Atlántico. Y no fueron los únicos. Pescadores japoneses hablaban del Umi-hebi, escoceses lo confundían con el kraken, y en los textos más antiguos de la humanidad ya se menciona a una criatura similar. En la Biblia, el Leviatán es descrito como un monstruo indomable, capaz de escupir fuego, imposible de matar. También aparece en textos mesopotámicos como Tiamat, diosa del caos, y en la mitología cananea como Lotán, la serpiente de 7 cabezas. ¿Coincidencia? ¿Memoria colectiva de algo real? ¿Una especie aún no descubierta que habita las profundidades donde la humanidad jamás ha llegado? Hoy, algunos científicos creen que los relatos podrían haber surgido de encuentros con calamares gigantes o tiburones desconocidos, pero más del 80% del océano sigue inexplorado. Y cuando sondas submarinas modernas han intentado mapear las regiones donde supuestamente apareció el Leviatán, muchas dejaron de transmitir. Una criatura que aparece en textos religiosos, mitos paganos, diarios navales y ahora en imágenes satelitales modernas. ¿Y si el Leviatán no es solo una leyenda? Tal vez no lo hemos descubierto, porque no quiere que lo hagamos. ¿Y si te dijera que existieron unas gafas que no solo mejoraban la vista,
sino que revelaban el verdadero rostro del mundo. No, no es ciencia ficción, aunque así lo parezca. Este caso se remonta a 1988, cuando el director John Carpenter lanzó una película llamada They Live, Están Vivos, donde un vagabundo encuentra unas gafas que le permiten ver lo oculto. Anuncios con mensajes como obedece, consume y no cuestiones la autoridad. Y lo más inquietante, personas que en realidad no son humanas. Parece solo una película. Pero lo extraño vino después. Varias copias originales desaparecieron y el propio Carpenter declaró que fue presionado por altos mandos para modificar partes del guión. Incluso dijo, They Live no es ciencia ficción, es un documental disfrazado. Algunos investigadores afirman que el concepto de estas gafas surgió de proyectos reales de la CIA y DARPA en los años 70. Prototipos de lentes de realidad aumentada que no estaban destinados al entretenimiento, sino a operaciones militares y control psicológico. Pero lo más perturbador sucedió en 1992. El periodista Paul Whelan aseguró haber probado un modelo de estos lentes en Nevada. Según él, lo que vio lo dejó marcado de por vida. Personas con rostros digitales sobrepuestos, mensajes flotando en las calles y figuras no humanas caminando entre nosotros. Meses después, Whelan desapareció. Solo dejó una nota escrita a mano que decía, el velo de la realidad es más delgado de lo que creen. ¿Ficción? ¿Paranoia? ¿O una verdad demasiado incómoda que fue escondida bajo la apariencia de una simple película? Tal vez tú ya las usaste y no te diste cuenta, porque una vez que ves la realidad, ya no hay vuelta atrás. ¿Y si te dijera que las pirámides de Egipto no fueron construidas solo con fuerza humana, sino con sonido? Sabemos lo que dice la historia oficial. Rampas, trineos y miles de obreros bien organizados. Pero la Gran Pirámide está hecha de más de 2 millones de bloques, algunos de hasta 80 toneladas, colocados con una precisión que ni siquiera hoy podemos replicar con esa escala. Aquí entra una teoría ignorada pero inquietante, la vibración como tecnología perdida. En culturas como la tibetana, se narran rituales donde piedras enormes flotaban gracias al uso de sonidos precisos, emitidos por instrumentos y cánticos. Incluso en Egipto hay jeroglíficos que muestran figuras tocando lo que parecen ser instrumentos frente a piedras. ¿Coincidencia? En física moderna sabemos que ciertas frecuencias pueden alterar la materia. La resonancia puede romper vidrio, levantar objetos con ondas acústicas e incluso mover partículas sin contacto físico. Si hoy la ciencia puede lograrlo en pequeña escala, ¿por qué no imaginar que una civilización antigua lo dominó en gran escala? ¿Y si el secreto de las pirámides no está en la piedra, sino en la frecuencia? Tal vez no eran solo monumentos funerarios, tal vez eran generadores de energía, tal vez eran resonadores gigantes que usaban el sonido como fuerza principal. La pregunta no es si lo creemos, la pregunta es, ¿por qué nadie quiere que lo sepamos? Hubo una vez una isla que apareció en decenas de mapas durante más de 100 años. Los marineros hablaban de ella. Algunas expediciones afirmaron haberla visto. Incluso fue registrada por científicos y cartógrafos. Su nombre era Isla Sandy, y se ubicaba entre Australia y Nueva Caledonia. Pero aquí viene lo extraño. En 2012, un equipo de científicos australianos viajó al punto exacto donde debía estar esta isla. GPS, radares, imágenes satelitales, nada. Solo había un océano profundo, ni rastro de tierra firme. Entonces el mundo se preguntó, ¿cómo es posible que una isla apareciera en mapas desde el siglo XIX y luego simplemente no existiera? ¿Un error de cartografía perpetuado durante siglos? ¿O acaso fue algo más? Algunos aseguran que la isla sí existió, pero fue borrada deliberadamente. Una base secreta, un experimento, una puerta a algo que no debía descubrirse. La isla fue eliminada oficialmente de Google Maps y de las bases de datos geográficas, como si nunca hubiera estado ahí.
pero los registros antiguos aún la muestran, y algunos marineros, incluso hoy, juran haberla visto con sus propios ojos. ¿Y tú? ¿Crees que la isla Sandy nunca existió? ¿O que alguien no quiere que sepamos la verdad? El cuerpo humano puede arder sin fuego. Los casos de combustión espontánea. La combustión humana espontánea es un fenómeno raro y aterrador, donde el cuerpo de una persona se incendia desde adentro, aparentemente sin una fuente externa de ignición visible. El fuego suele consumir el cuerpo casi por completo, dejando solo las extremidades intactas, mientras que los objetos cercanos permanecen sorprendentemente sin daño. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1951 con Mary Reeser, en Florida. La encontraron completamente calcinada en su sillón, reducida a cenizas, pero su pie izquierdo quedó intacto con la pantufla aún puesta, y la habitación no mostraba señales de incendio generalizado. Nadie pudo explicar cómo se generó tal calor sin que todo lo demás se quemara. Algunos científicos creen que el fenómeno puede deberse al llamado efecto mecha, donde la ropa y la grasa corporal actúan como vela, pero no hay explicación definitiva. Lo inquietante es que los reportes coinciden en los mismos patrones: fuego extremadamente localizado, cuerpos destruidos y entornos apenas afectados. No es una estrella, ni un satélite, ni basura espacial. Lo que estás viendo parece algo completamente distinto. Una masa flotante de forma irregular, con luces que parpadean como si observaran o respondieran. El video fue subido por la cuenta Atecofiles en TikTok, y en él se pueden leer mensajes como «Ubicación desconocida». Se detectó algo en el cielo. Las imágenes fueron compartidas en línea, y la frase más inquietante de todas: algunos dicen que esto es prueba de vida más allá de nuestro planeta. Pero también aparece otra advertencia. Otros creen que es algo completamente distinto. No hay fecha, no hay lugar, solo una grabación que parece haber sido capturada por accidente, o como una advertencia. Y lo más perturbador es esto: al observar con detalle, se alcanzan a distinguir cavidades, luces que parecen ojos, incluso una estructura similar a un cráneo, como si esa cosa estuviera viva, como si nos estuviera observando. Una teoría sugiere que no es un visitante, que siempre ha estado ahí, flotando en silencio sobre la Tierra, oculto entre las sombras del espacio, y que tal vez no está solo. ¿Y si nunca hemos estado solos? ¿Y si algo o alguien nos observa desde la oscuridad, esperando el momento adecuado? Der Hass lässt hier keine Neid über die andere Enge. Uns gibt's nicht Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur da, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Una vez existió una joven internada en un hospital psiquiátrico de Alemania, en 1977. Su nombre era Anneliese Michel. Lo extraño no era solo su comportamiento violento, su fuerza sobrehumana o sus gritos, sino que comenzó a hablar idiomas muertos: latín eclesiástico, arameo y hebreo antiguo. Lenguas que jamás había estudiado. Y lo más perturbador, las hablaba con voces diferentes. No una, sino 6 voces dentro de su cuerpo, cada una diciendo ser un demonio distinto: Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Hitler y un monje excomulgado. Durante meses, su cuerpo se deterioró sin explicación médica. No comía, no dormía, y los médicos no encontraban un diagnóstico real. Los sacerdotes que participaron en el exorcismo grabaron todo, y en esas cintas, que aún existen, se escuchan voces imposibles saliendo de su garganta, a veces varias al mismo tiempo. Anneliese murió tras más de 60 sesiones de exorcismo. Sus padres y los curas fueron llevados a juicio. Pero cuando el juez pidió las grabaciones, algunos fragmentos ya no estaban.
Anneliese murió el 1 de julio de 1976. Tenía solo 23 años, pesaba 30 kilos, tenía los huesos rotos por arrodillarse cientos de veces, y su cuerpo estaba lleno de heridas, hematomas y marcas de mordidas autoinfligidas. El acta de defunción decía, muerte por desnutrición y deshidratación. Pero los testigos aseguraban haber visto cosas que no se podían explicar científicamente. Durante el juicio, el fiscal acusó a los padres y a los 2 sacerdotes de negligencia criminal. Los sacerdotes defendieron su decisión diciendo que el demonio estaba claramente dentro de ella y que la medicina había fallado. Se mostraron las grabaciones. En ellas se escuchaban los gritos de Anneliese, pero también voces dobles, triples, graves, masculinas, imposibles de replicar. Incluso se escuchan conversaciones entre los demonios dentro de ella. Los expertos forenses no pudieron explicar por qué no había intentado escapar, ni cómo podía emitir varios tonos de voz a la vez con una sola garganta. El tribunal dictó sentencia: culpables. Pero la condena fue leve. Solo 6 meses de cárcel para los padres y los curas, con 3 años de libertad condicional. Porque incluso el juez no podía explicar todo lo que escuchó. Años después, se exhumó el cuerpo de Anneliese porque una monja aseguró que había tenido visiones de que el cadáver no se había descompuesto. Cuando lo abrieron, el cuerpo ya estaba demasiado deteriorado para comprobar nada. Hasta hoy en Alemania, este caso sigue siendo una mezcla de horror, religión, misterio y ciencia. Y cada tanto, alguien encuentra las cintas originales y vuelve a escuchar aquellas voces imposibles. Alle Fragen, was Sie sagen. Una noche de 1977, un radiotelescopio en Ohio captó una señal proveniente del espacio que duró exactamente 72 segundos. Era tan potente y precisa que el astrónomo que la revisó escribió una sola palabra en los márgenes del reporte: ¡Wow! Desde entonces, ningún científico ha podido explicar su origen. No se parecía a ningún satélite, interferencia, estrella, ni planeta. Venía de la constelación de Sagitario, una región del cielo llena de polvo cósmico. Pero lo más perturbador, la señal nunca se repitió. Como si alguien hubiese intentado contactar y luego desaparecido para siempre. Han pasado casi 50 años. Y seguimos sin saber quién o qué dijo hola esa noche. ¿Y si fue la única vez que una civilización alienígena nos llamó y no contestamos?
A inicios de marzo de 2025, testigos en Buga, Valle del Cauca, captaron en video una esfera metálica flotando horizontalmente, descendiendo y provocando chispazos cerca de un cable eléctrico. El objeto fue hallado por un hombre conocido como Don José, con un detector de metales. Su peso pasó de 2 kg al momento de encontrarse al descenso, hasta cerca de 11 kg posteriormente. La esfera, de unos 50 centímetros de diámetro, no presenta uniones ni soldaduras. Es una sola pieza metálica pulida. Radiografías muestran 16 microesferas internas distribuidas alrededor de un núcleo. Triángulos, círculos, jeroglíficos extraños, aunque con imperfecciones que despiertan dudas sobre su manufactura. Al tacto se siente fría y genera vapor al contacto con agua. Se reportaron cambios térmicos anómalos. En tomografías se detectó una aleación no identificada y estructura interna compleja, posiblemente con fibras ópticas y antenas de cobre. Don José sufrió síntomas como pérdida de huellas digitales, malestar, vómitos y diarrea tras el contacto inicial. El ufólogo Jaime Maussan trasladó la esfera a México en abril 2025 y presentó los primeros resultados junto a expertos de la UNAM. Se realizaron rayos X, tomografías y análisis metalográficos. El informe preliminar señala estructura sólida, densidad inusual, comparada con hueso humano, y posibles componentes tecnológicos sofisticados. Instituto UNAM informó que hallaron fibras ópticas, discos metálicos y una aleación desconocida. Maussan y seguidores hablan de sonda inteligente o tecnología no humana. Ven errores de grabado, posibilidad de fraude o campaña publicitaria. Muchos piden más análisis rigurosos antes de conclusiones definitivas. Día del avistamiento, principios de marzo 2025. Lugar Buga, Valle del Cauca. Tamaño, menos 50 centímetros de diámetro. Peso, 2 kg al hallazgo. 11 kg después. Composición níquel-aluminio desconocido. Inscripciones y estructura metálica sin uniones. 16 microesferas internas y posibles fibras ópticas. Desde un punto de vista neutral pero crítico, esto es lo que pienso. La esfera de Buga es un objeto real, con videos, testigos y análisis físicos confirmados. Eso ya la saca del terreno del mito o la invención. Sus propiedades extrañas, como su peso cambiante, la estructura interna compleja, las inscripciones imperfectas y la posible aleación desconocida, hacen que el caso valga la pena investigarse a fondo, sin burlas ni conclusiones apresuradas. Sin embargo, hay que ser honestos. Decir que es extraterrestre es prematuro. Hay posibilidades más probables que deben descartarse primero, como tecnología militar experimental o caída, artefacto aeroespacial, basura orbital, creación humana con fines virales o incluso artísticos. Lo que más me llama la atención es la estructura interna que revelaron los escaneos. Una esfera dentro de otra, rodeada de pequeñas esferas más, con fibras ópticas y discos metálicos. Eso no parece algo artesanal o accidental. También es raro que los síntomas físicos que reportó el hombre que la encontró, como la pérdida de huellas digitales, no hayan sido replicados ni documentados por médicos. Eso debilita la parte más sensacional. En resumen, es un objeto anómalo real, con características poco comunes que merecen estudio serio. No sabemos si es extraterrestre, pero tampoco podemos descartarlo todavía. Lo más valioso de este caso es que no fue solo un video, sino un artefacto físico disponible para análisis científico. Y eso ya lo hace único. Lo verdaderamente inquietante no es si es extraterrestre, sino que todavía nadie pueda decir con certeza qué es. El síndrome de Cotard. Personas que creen estar muertas. Imagina despertar un día convencido de que estás muerto, que no tienes órganos, o que tu cuerpo está en descomposición, aunque todo clínicamente esté bien. Eso no es una película de terror. Es un trastorno mental llamado síndrome de Cotard. Este raro delirio psicológico hace que la persona crea estar muerta, literalmente, o que su alma ha sido eliminada del cuerpo,
llegando incluso a pensar que no necesita comer porque ya está en proceso de descomposición. Se ha documentado en personas que se niegan a alimentarse o que duermen en cementerios porque creen que allí deben estar. Uno de los casos más impactantes fue el de una mujer filipina que, tras un intento de suicidio fallido, desarrolló la firme creencia de que estaba muerta y que había sido llevada al infierno, porque su entorno seguía siendo igual de caótico. El experimento ruso del sueño. Una vez existió un experimento del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Durante los años 40, científicos rusos encerraron a 5 prisioneros políticos en una cámara sellada, donde fueron expuestos a un gas experimental que les impedía dormir. Les prometieron libertad si soportaban 15 días sin cerrar los ojos. Al principio todo pareció estar bajo control, pero tras el 5.º día, comenzaron los susurros. Al 7.º, uno de ellos gritó tanto que se desgarró las cuerdas vocales. Y para el día 9, el silencio fue peor. Los encontraron mutilándose con sus propias manos y comiendo partes de su cuerpo. Cuando los soldados intentaron entrar, los prisioneros suplicaron, no por ayuda, sino por más gas. «No nos saquen de aquí», gritaban. «Nosotros ya no queremos dormir nunca más». Aunque muchos lo catalogan como leyenda urbana, otros aseguran que el experimento existió y que los archivos fueron ocultados bajo tierra por el gobierno soviético. Pero lo más extraño no fue eso. Fue que décadas después, en distintos hospitales psiquiátricos de Europa del Este, pacientes comenzaron a repetir la misma frase una y otra vez. «Denme más gas. No quiero dormir. No puedo volver a dormir». Nadie les había hablado del experimento. Ninguno había sido expuesto al gas. Y sin embargo, todos describían la misma habitación metálica, los mismos susurros y el mismo terror al cerrar los ojos. Hace décadas existía un pequeño pueblo en Estados Unidos llamado Centralia, en el estado de Pensilvania. Un lugar tranquilo, con apenas unas pocas calles, iglesias, escuelas y familias que vivían en paz, hasta que algo bajo sus pies comenzó a despertar. Un día, en 1962, un incendio comenzó en una mina de carbón subterránea. Lo que parecía un accidente menor se convirtió en una pesadilla sin fin. El fuego jamás se apagó. Las llamas subterráneas se extendieron por túneles olvidados, calentando el suelo, agrietando las calles y liberando gases tóxicos que comenzaron a brotar por las grietas. Las casas empezaron a colapsar, el suelo se abría bajo los pies de los residentes y el olor a azufre era constante. Algunos lo llamaron el infierno en la tierra, pero lo más extraño no fue el fuego, fue la forma en que el gobierno manejó todo. Durante años se minimizaron los riesgos, se retrasaron evacuaciones y se ignoraron advertencias, hasta que finalmente el pueblo fue evacuado casi por completo. Hoy solo queda 1 o 2 personas viviendo entre ruinas y un letrero que advierte: peligro, tierra inestable. Centralia fue literalmente borrado del mapa, pero lo que sigue ocurriendo debajo hasta hoy sigue ardiendo. ¿Qué secretos quedaron enterrados en ese fuego eterno? Diseñado por el Ejército de Estados Unidos en los años 70, este programa buscaba algo tan imposible como perturbador: viajar fuera del cuerpo, comunicarse con inteligencias no humanas y acceder a otras dimensiones usando solo la mente. Sí, el objetivo era hackear la realidad usando ondas cerebrales y tecnología de sonido binaural. Pero aquí lo más inquietante: según documentos desclasificados por la CIA, algunos sujetos reportaron haber salido de su cuerpo, haber cruzado el muro vibratorio y haber visto entidades que no eran humanas ni amistosas. El reporte final, conocido como Analysis and Assessment of Gateway Process, fue sellado durante años. Y aunque suena a ciencia ficción, puedes descargar el PDF oficial desde los archivos de la CIA. Lo que verás ahí te va a helar la sangre.
pero algunos investigadores aseguran que el programa nunca terminó, solo cambió de nombre. Y ahora vive en instalaciones privadas, muy lejos de los ojos del público. ¿Y si el acceso a otras dimensiones está dentro de nosotros, pero alguien más ya lo está usando? Imagina que estás en el puerto. El aire huele a electricidad. Un enorme barco de guerra comienza a temblar y frente a decenas de testigos, desaparece. No es una historia de ciencia ficción. Ocurrió en 1943 y hasta hoy nadie ha podido explicarlo. Lo llamaron el Experimento Filadelfia. Oficialmente, no existió, pero los rumores, los informes secretos y los sobrevivientes dicen otra cosa. Testigos afirman que el USS Eldridge, un buque de la Marina de Estados Unidos, fue sometido a un experimento para hacerlo invisible mediante campos electromagnéticos. Pero algo salió mal. Muy mal. El barco no solo desapareció del radar, desapareció del espacio y del tiempo. Apareció minutos después en otra ciudad, luego volvió. Pero los hombres que iban dentro regresaron fusionados al metal, locos, desvanecidos o gritando cosas imposibles. El resultado de un experimento fallido, o el primer portal abierto por error hacia otra dimensión. Si esto fue real, ¿qué están ocultando hoy? Una historia que parece sacada de una película de terror, pero es completamente real. Era de noche cuando el remolcador Jascon 4 navegaba frente a las costas de Nigeria en 2013. A bordo iban 12 tripulantes. De pronto, una ola masiva golpeó el barco y lo volcó por completo, enviándolo al fondo del océano a 30 metros de profundidad. Los equipos de rescate asumieron lo peor, que todos habían muerto. Y así fue, excepto uno. Harrison O'Keefe, el cocinero del barco, quedó atrapado dentro de un pequeño compartimento de la embarcación, que por una extraña casualidad no se inundó por completo. Una bolsa de aire se había formado en ese rincón. Estaba completamente a oscuras, rodeado de agua helada, sin comida, sin luz, y con los cuerpos de sus compañeros flotando cerca. Lo más aterrador, él podía escucharlos mientras se ahogaban. Pasaron las horas, luego los días. Harrison sobrevivía bebiendo agua con gas que encontraba, y luchaba por no dormirse, ya que el frío lo podría matar. En total, aguantó 3 días atrapado en la oscuridad del fondo del mar. Pero aquí viene lo más increíble. Un grupo de buzos llegó al lugar para recuperar los cuerpos. Lo que encontraron los dejó paralizados. Una mano humana salió de la nada, en medio de la oscuridad, y los agarró. Pensaron que era un cadáver movido por la corriente, hasta que esa mano apretó con fuerza. Harrison estaba vivo. Los buzos grabaron todo. Su reacción al ver a Harrison con vida es una de las imágenes más impactantes que existen bajo el mar. En el video, se escucha el pánico y el asombro al ver cómo un hombre que debería estar muerto se aferra con desesperación a la vida. Harrison fue llevado a una cámara hiperbárica para evitar el síndrome de descompresión. Estaba débil, deshidratado, pero vivo. Durante varios años, miles de personas alrededor del mundo han reportado un sonido metálico, profundo, como de trompetas, proveniente directamente del cielo. Estos extraños ruidos, grabados en Canadá, Alemania, Ucrania, México y Estados Unidos, suenan como si el planeta estuviera siendo arrastrado por cadenas gigantes o como la alarma de una guerra celestial. En muchos de estos casos no había tormentas, ni fábricas, ni construcciones cercanas, y lo más inquietante, el sonido venía desde el cielo sin una fuente visible. La NASA intentó explicarlo diciendo que podrían ser ruidos de fondo de la Tierra causados por ondas electromagnéticas, pero esa respuesta no convenció a todos. Algunos creen que es parte del apocalipsis sonoro descrito en textos antiguos. Otros lo vinculan con bases subterráneas, experimentos del gobierno o señales de entidades no humanas. ¿Lo más loco? En la Biblia, el Apocalipsis menciona que 7 trompetas sonarán antes del fin del mundo.
¿Y si ya comenzaron a sonar? Sounds like a trumpet down. El 11 de marzo de 2011, Japón fue golpeado por un terremoto de magnitud 9.0, uno de los más potentes registrados en la historia del planeta. Pero lo peor vendría minutos después. Una pared de agua de hasta 40 metros de altura avanzó a más de 700 kilómetros por hora, arrasando pueblos enteros, aeropuertos, escuelas y dejando más de 20.000 muertos y desaparecidos. La fuerza fue tan brutal que incluso desplazó el eje de rotación de la Tierra en casi 10 centímetros. Pero lo más aterrador no fue el agua. Fue lo que dejó después. La planta nuclear de Fukushima colapsó, liberando radiación al ambiente y provocando la peor crisis nuclear desde Chernóbil. Miles de personas fueron evacuadas, y aún hoy, más de una década después, hay zonas donde nadie puede volver a vivir. En los videos captados por sobrevivientes se escuchan gritos, alarmas y el rugido imparable del agua devorando todo a su paso. No hubo tiempo para escapar, solo para presenciar cómo todo desaparecía en minutos. No fue solo un desastre natural, fue una advertencia silenciosa del poder que aún no entendemos. Una mujer desapareció y volvió 30 años después, exactamente igual. En 1954, una joven llamada Evelyn Hartley, de 15 años, desapareció misteriosamente mientras hacía de niñera en La Crosse, Wisconsin. Su padre fue a buscarla cuando no respondió el teléfono y encontró la casa vacía, con los muebles fuera de lugar, una ventana rota desde dentro y el zapato de Evelyn tirado en el sótano. Había signos claros de lucha, gotas de sangre, pero jamás se encontró su cuerpo. Décadas después, en 1984, una mujer fue detenida por alterar el orden público en otro estado. No llevaba identificación y parecía confundida. Cuando la policía revisó sus huellas, algo escalofriante ocurrió. Coincidían perfectamente con las de Evelyn Hartley, que seguía registrada como desaparecida. Lo más inquietante es que físicamente no parecía tener más de 20 años. No tenía recuerdos claros, ni explicación alguna. Solo decía una y otra vez: me dijeron que era por mi bien, que algún día entendería todo. Nadie supo nunca dónde estuvo ni por qué seguía igual. Algunos creen que fue un experimento de control mental. Otros, que jamás estuvo en nuestro. Este impactante video compartido por la cuenta verificada CHB Noticias muestra un tornado delgado y perfectamente definido tocando tierra en una zona rural. La escena es impresionante. Un cielo oscuro y cargado de nubes crea un contraste dramático con la figura blanca del tornado que se extiende desde las alturas hasta el suelo, cruzando incluso unas líneas eléctricas, lo que añade aún más tensión a la imagen. Según la descripción, al menos 5 tornados se formaron en el centro y sur del estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos. Este tipo de fenómenos no son raros en esa región, especialmente durante la temporada de tornados que suele ocurrir entre abril y julio, pero ver varios en un solo día indica condiciones atmosféricas extremas, como fuerte inestabilidad y humedad. Este tipo de tornados pueden variar en intensidad, desde débiles, F0 o F1, hasta extremadamente destructivos, F4 o F5. Aunque por la delgadez y forma del tornado mostrado, probablemente se trate de un tornado más débil, aunque aún peligroso. La escena no solo refleja la fuerza de la naturaleza, sino también lo impredecible y veloz que puede ser su comportamiento.
Este tipo de imágenes sirven como un recordatorio de la importancia de contar con sistemas de alerta temprana y planes de evacuación en zonas propensas a tornados. ¿Qué pasó en octubre de 1582? ¿Por qué hay países que no tienen registros de los días entre el 5 y el 14 de ese mes? ¿Por qué algunos documentos históricos simplemente no existen en ese intervalo? Muchos investigadores, curiosos y hasta creyentes de teorías conspirativas, se hacen la misma pregunta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió durante esos días que desaparecieron del calendario? La respuesta parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero es totalmente real. Todo comenzó con un error de cálculo. El calendario juliano, usado desde tiempos de Julio César, sumaba un pequeño exceso de tiempo cada año. 11 minutos. Parece poco, pero tras más de 1600 años, el desfase ya era de 10 días completos. El equinoccio de primavera, por ejemplo, ya no caía donde debía. Eso afectaba incluso la fecha de la Pascua, algo que preocupaba seriamente a la Iglesia. Entonces, el Papa Gregorio XIII ordenó una reforma radical. Promulgó una nueva forma de medir el tiempo, el calendario gregoriano, y con él, borró 10 días de la historia. De forma oficial, el calendario saltó del jueves 4 de octubre de 1582 al viernes 15 de octubre de 1582. Los días del 5 al 14 nunca existieron. No hubo amanecer, no hubo registros, no hubo tiempo. Muchas personas de la época pensaron que era una señal del fin del mundo. Hubo protestas, miedo y confusión. Algunos sintieron que les estaban robando parte de su vida. Países como Inglaterra y Rusia se negaron a aceptar el cambio y vivieron con fechas distintas al resto del mundo durante décadas e incluso siglos. Pero lo más inquietante no es que el cambio ocurriera. Lo inquietante es que el tiempo, literalmente, fue manipulado. ¿Y si pudiera volver a pasar? En este video, muchos aseguran ver lo imposible. Un ratón caminando sobre el motor de una nave espacial en pleno vuelo. No es una teoría nueva. Desde hace años, varias transmisiones en vivo han mostrado imágenes similares. Y siempre aparece el mismo patrón. Una figura con forma de roedor, moviéndose como si nada, justo donde debería ser imposible sobrevivir. La explicación oficial dice que podría ser hielo, residuos o algún fragmento del mismo cohete. Pero, ¿cómo explicas que se mueva con tanta naturalidad, que tenga forma, ritmo e incluso sombra? Lo más inquietante no es si es o no un ratón. Lo realmente perturbador es que, si no están en el espacio, entonces, ¿dónde están? Y si nos están mostrando algo tan evidente, ¿por qué nadie dice nada? ¿Y si te dijera que las élites del mundo no solo creen en el karma, sino que lo usan a su favor? Hay una teoría perturbadora que afirma que los grupos de poder que controlan gobiernos, medios y corporaciones también siguen leyes espirituales, pero no como tú crees. Según esta visión, ellos saben que todo acto negativo genera karma. Por eso, antes de hacer algo terrible, dejan pistas ocultas, lo anuncian en forma de ficción o lo disfrazan de entretenimiento. ¿La razón? Liberarse del peso espiritual de sus actos. A esto se le llama compensación kármica. Si te advierto lo que voy a hacer, aunque sea disfrazado de película o meme, tú aceptas tu destino por ignorancia o indiferencia. Así ellos quedan limpios y tú cargas con las consecuencias. Pero hay más. También se dice que aplican el Dharma, el camino del equilibrio, para mantener su propia armonía espiritual, aunque el mundo se desmorone. En otras palabras, se permiten causar caos, siempre y cuando luego entreguen algo de verdad, esperanza o redención, aunque esté tan escondida que nadie la entienda. Es por eso que muchos aseguran que nada es casualidad, ni los símbolos en la música, ni los mensajes en los dibujos animados, ni las palabras de ciertas figuras públicas. Todo sería parte de un macabro juego de dualidad, mal disfrazado de bien, y bien oculto dentro del mal.
Porque si el karma es la deuda, el dharma es la coartada perfecta. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te advirtieron lo que iba a pasar y lo tomaste como ficción? Lo que estás viendo es un video que comenzó a circular en redes sin contexto, pero ya está despertando la atención de miles. A simple vista parece una mancha en el cielo, pero al observar con detalle, muchos usuarios aseguran que podría tratarse de una nave nodriza. Lo más inquietante es que hay un segundo cuerpo más pequeño que la acompaña, girando a su alrededor, como si estuviera siguiéndola o incluso escoltándola. Lo perturbador no es solo su forma, sino cómo se mantiene suspendida en un entorno que no parece tener atmósfera, sin ruido, sin dirección fija, sin señales de tecnología humana. No se parece a un satélite, ni a un globo meteorológico, ni a basura espacial, y su comportamiento simplemente no encaja con nada conocido. Algunos creen que es una cápsula de observación, otros aseguran que es un engaño bien hecho, pero lo cierto es que algo tan simple, tan silencioso y tan fuera de lugar es exactamente lo que hace que se vuelva viral, porque no muestra explosiones, luces o efectos especiales. Muestra lo más inquietante de todos los misterios, algo que no se va y tampoco se explica. ¿Tú qué crees? ¿Estamos viendo evidencia real de presencia extraterrestre o solo una ilusión óptica que nos hace pensar lo impensable? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este tipo de videos no se explican solos.